contaba historias para cambiar el mundo. Esa era su idea, contar historias para cambiar el mundo, y contaba historias en una pequeña plaza de un pequeño pueblo. La gente se reunía alrededor de él y quedaba maravillada con las historias que contaba este hombre, y el tiempo pasó, y a medida que pasaba el tiempo, cada vez había menos gente escuchando sus historias. Y quedó un solo espectador. El hombre seguía contando historias y este espectador lo seguía escuchando. Un día el espectador le dijo: oye, tú dices que cuentas historias para cambiar el mundo, ¿y no te das cuenta que el mundo no quiere ser cambiado? Y el hombre le dijo: yo antes contaba historias para cambiar el mundo, ahora cuento historias para que el mundo no me cambie a mí. Yo nací en Bucaramanga el 4 de octubre de 1964. Soy hijo de don Sinforiano y de doña Bárbara. Yo nací el día de San Francisco de Asís. Mi padre vio el calendario ese día y ese nombre me colocó. Nosotros vivíamos ahí en la carrera 27 con avenida Quebrada Seca, donde hoy queda el restaurante Señora Bucaramanga. Era una casalote de un cuarto de manzana, y ahí mi padre tenía el taller, y mi madre era feliz porque como era tan grande y ya le gustaba cuidar animales y matas, pues allí los podía tener. Detrás de esa casalote había otra casalote, también de un cuarto de manzana, en donde ponían los circos y las casetas de las ferias en los años 60. Entonces nosotros éramos felices viviendo en aquel lugar, porque cuando llegaba el circo, los vecinos, los vivientes de aquella casalote de atrás, nos dejaban entrar por una puertecita y nos podíamos ver el espectáculo del circo que llegaba en ese momento. Yo creo que tuve una infancia feliz, además porque fui el menor de los hermanos varones y fui el último en irme de la casa a buscarme la vida cuando tenía 14 años de edad. En aquel entonces los muchachos nos íbamos muy temprano de nuestras casas a buscarnos la vida. Yo me fui para Bogotá a buscar mi futuro. El primero fue mi padre, ¿no? Mi padre tenía una costumbre muy particular, y era que todas las mañanas antes del desayuno nos leía una historia de la Biblia. Todas las mañanas, había que ponerle cuidado a mi padre si uno quería desayunar esa mañana. Entonces, mi padre siempre leía la historia, desayunábamos y colocaba la Biblia sobre una mesita que estaba ahí en el comedor. Y un día mi padre me encontró hojeando la Biblia. Yo tenía 5 años, no sabía leer, como intentando que el libro me contara otras historias que mi padre aún no me había contado. Y mi padre, al verme, se propuso enseñarme a leer. Él me enseñó a leer a los 5 años con la Biblia. Así que cuando yo entré a la escuela, que en aquel entonces uno entraba a hacer primero de primaria a los 6 años, no como ahora que uno tiene que hacer toda una carrera, ¿no?, para poder llegar a primero de primaria, una carrera que se inicia desde la sala cuna. No, en aquel entonces a los 6 años uno entraba a la escuela, y cuando yo entré a la escuela ya sabía leer. Así que la maestra estaba feliz con mi padre porque le había hecho la mitad del trabajo, solo tenía que enseñarme a escribir. Entonces ese fue el primer contacto con las historias, porque la Biblia es un libro de cuentos extraordinarios, de batallas épicas, de amores y desamores, y fue mi primer contacto. Pero digamos que a nivel de profesional del contar cuentos, hubo un momento después. Yo, cuando estaba terminando el bachillerato en el colegio José Elías Puyana, en la sección nocturna del colegio José Elías Puyana, porque yo trabajaba de día y estudiaba de noche, me encarreté con el teatro. Un chico allí que hacía parte de un grupo de teatro de Bucaramanga nos encarretó con otro amigo en el mundo del teatro. Entonces, cuando yo entré a la Universidad Industrial de Santander a estudiar Ingeniería de Petróleos, luego de matricularme en la carrera de Ingeniería, fui y me matriculé en el grupo de teatro de la universidad. Pero un día el director del grupo de teatro nos reunió a todos, nos informó que había cancelado el grupo y que había entregado la sede del grupo de teatro de la Universidad Industrial de Santander, que se llamaba La Culona en aquel entonces. Pero yo estaba tan encarretado con el teatro que armé un grupo aparte, un grupo independiente, con el que nos presentábamos en La Gallera, en las plazoletas de la UIS, en fin, con el repertorio que teníamos del teatro La Culona. Un día decidimos hacer un nuevo espectáculo que se llamaba Domitilio, el Rey de la Rumba, un espectáculo de teatro callejero que le habíamos visto a un amigo de Bogotá, que nos dio el permiso para montarlo. Un espectáculo maravilloso, que fue un éxito completo, pero solo tuvo una presentación, una sola. Cuando fui a tener la segunda presentación, yo coordinaba el grupo y reunía a todos los actores para que hiciéramos un ensayo general antes de aquella segunda presentación. Éramos 4 actores y una actriz, y la actriz no llegó al ensayo, no llegó al ensayo general. No apareció. Apareció el día siguiente en la página judicial de Vanguardia Liberal.
era guerrillera del EPL y no teníamos ni idea que teníamos una guerrillera actriz en el grupo. Y claro, eso nos espantó, ¿no? Salimos corriendo, no quisimos hacer más teatro. Yo estaba temeroso porque pensábamos que iban a venir por nosotros, porque nos iban a relacionar con aquella persona a la cual nosotros no le conocíamos esa segunda vida que llevaba. El caso es que por ese entonces vino a Bucaramanga al Festival Nacional de Títeres que se hacía aquí en esta ciudad, el señor Misael Torres. Misael Torres es uno de los grandes directores y actores del teatro colombiano. Y yo lo admiraba mucho, le había visto un par de cosas y cuando se presentó en el Festival de Títeres, pues yo fui a verlo. Y la verdad no me gustó la obra, pero me enteré por Vanguardia que se iba a presentar nuevamente en la Concha Acústica de Bucaramanga con otra obra. Así que yo fui a ver a Misael Torres a la Concha Acústica. 12 personas estábamos allí en aquella concha para 1000 personas, esperando que Misael Torres nos presentara su obra. Y cuando Misael salió al escenario y vio que solo habían 12 personas, nos invitó adentro de la concha, adentro del escenario, y nos contó los cuentos más hermosos, los más maravillosos que yo jamás haya escuchado. Y entonces yo relacioné, ¿no? Si ese hombre era un director y un actor de teatro, y yo quería ser, ya era un actor de teatro, pero quería ser un gran director como él, porque lo admiraba, pues yo dije, yo también puedo hacer eso que él hace. Y desde ese día empecé a contar cuentos, y ya llevo 30 años. Este año cumplo 30 años de contar historias. El Festival Abra Palabra nació de mi trabajo como narrador oral y como cuentero en la Universidad Industrial de Santander. Yo tenía en la UIS, tenía un espacio para contar historias, creo que eran los jueves, se llamaba los jueves del cuento o la hora del cuento, ahí en La Gallera, o a veces lo hacía en la plazoleta de la biblioteca de la universidad. Y empecé a darme a conocer a nivel nacional, pues participé en un festival nacional de cuenteros que organizó Colcultura y el Teatro Popular de Bogotá en el año 1991. Fui seleccionado por Santander y fui a parar a Bogotá y allí conté cuentos en el Teatro Popular de Bogotá y en el Teatro Colón. Y a la gente le gustó muchísimo, la gente no esperaba que hubiese un cuentero de las características que yo tenía en aquel entonces por fuera de Bogotá. Y como yo contaba como la gente de Bogotá, pero yo no tenía ni idea ni los conocía a los que estaban, digamos, liderando el movimiento de la cuentería en Bogotá. Entonces, luego me invitaron al Festival Iberoamericano de Teatro en el año 1992 y eso empezó a llenarme digamos, como de un espíritu distinto, como que notaba que tenía un reconocimiento ya a nivel nacional e internacional, porque el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá es un evento supremamente importante. Y cuando llegué de esos certámenes, fui a buscar al director cultural de la UIS, el maestro Libardo Barrero Castro, que en paz descanse, y le dije que me prestara el teatro, el Auditorio Luisa Calvo de la UIS, para hacer una presentación. Yo siempre contaba en La Gallera, en las plazoletas, el teatro no se le prestaba a los estudiantes, y él accedió a prestármelo. Me acuerdo muchísimo que me dijo, claro, Chino, si yo voy a verlo a usted cada vez que se presenta en La Gallera. Entonces yo le dije, pero maestro, es que yo quiero cobrar. Dijo, claro, Chino, cobre. Y cobramos a 200 pesos la entrada en el año 1992, eso fue el 11 de marzo. Y el Auditorio Luisa Calvo se llenó. La misma gente que llenaba La Gallera para escucharme contar historias, llenó el Auditorio Luisa Calvo pagando 200 pesos la entrada. Y eso me llenó todavía de más entusiasmo porque sentía que la gente no solo gustaba de lo que yo hacía, sino que además podía pagar y quería pagar por eso que yo realizaba en los espacios públicos de la universidad. Un día pensamos que era el momento de hacer un festival de cuenteros en Bucaramanga. El TPB se había acabado en Bogotá, los cuenteros habían perdido su espacio porque era su espacio principal, y decidimos hacer un festival nacional de cuenteros. Se llama así, Festival Nacional de Cuenteros, Ciudad de Bucaramanga, año 1992. Trajimos a los mejores cuenteros de ese momento, incluido al señor Andrés López, que en ese entonces era cuentero, luego fue que se volvió comediante. Y llenamos el Auditorio Luisa Calvo, 3 funciones y una clausura, pero así, a reventar, boletería agotada y todo. En el año 94 hicimos un segundo, y en el 95 yo ya había salido del país, había estado en algunos otros lugares, conocía ya más gente de la cuentería en Iberoamérica y decidimos hacer el primer Festival Iberoamericano de Cuenteros Abra Palabra, que así se llamaba al inicio
este importante festival. Y nos fue igual de bien, ¿no? O sea, en ese entonces había digamos, el público estaba ávido por escuchar historias, se había acostumbrado a valorar el arte del cuentero y llenábamos los teatros y nos iba muy bien y la gente se iba muy contenta porque el público de Bucaramanga siempre fue un público que abrazaba a los cuenteros, que se divertía mucho, eran seguidores de ellos, había un gran movimiento en aquel entonces, así que de esa manera nació Abra Palabra y para hacer Abra Palabra nació la Corporación Festival de Cuenteros Corfesco y ahí empezó como una historia distinta, mucho más formal y mucho más intensa en la vida tanto de Sandra Barrera como en la vida mía. Bueno, yo no recuerdo la cantidad de festivales en la que he participado, por lo menos unos 50, en 14 países sí recuerdo que he estado. Y todos son especiales, hay unos festivales pequeños, hay otros grandes, hay unos que uno recuerda más, pero digamos que todos son muy importantes para mí, pero yo destaco muchísimo haber estado 2 veces en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, 4 veces en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, fui uno de los 5 colombianos junto con Marta Gómez, esta gran cantautora colombiana que representamos a Colombia en el Fórum Universal de las Culturas en Barcelona en el año 2004, estuve en la Bienal Internacional de Oralidad en Santiago de Cuba y allí me otorgaron un premio, ¿no? Un premio que yo quiero mucho porque es el premio Brocal de Oro que me fue otorgado por la Unión Nacional de Escritores y Artistas Cubanos, la UNEAC, que es una institución muy, pero muy importante en Cuba. Y todos los demás, digamos que no hay festival donde uno no vaya a entregarlo todo y uno no reciba todo el público con el que se encuentra. Bueno, ese paso de artista a gestor cultural tiene una anécdota muy particular. Bueno, ya veníamos nosotros trabajando la gestión cultural con el Libardo Barrero Castro, que ya les mencioné. Él hacía unos simposios en la universidad, en la UIS, que se llamaban Simposios de Desarrollo, Cultura y Región, en los cuales aprendimos muchísimo porque traía unas personalidades de la gestión cultural colombiana que nos enseñaban, digamos, las claves para sacar adelante la cultura en los diferentes territorios. Pero yo lo que hacía era contar cuentos, digamos, me interesaba por aquello, porque trabajábamos en gestión a través del festival, pero que me gustaba era contar historias. Y un día, en el año 1997, Vanguardia Liberal hizo un foro de cultura, al cual invitó al gobernador electo y al alcalde electo y al ministro de Cultura, el primer ministro de Cultura de Colombia, el señor Ramiro Osorio, que además era la mano derecha de Fanny Mique antes de ser ministro, ¿no? Porque era el hombre que la apoyaba en la organización del Festival Iberoamericano de Teatro. Entonces, el gobernador no asistió, el alcalde electo sí asistió y estuvo el ministro. Había que inscribirse para hacer una ponencia, yo me hice una ponencia de 10 minutos en donde no me quejé de nada. Los artistas tenemos mucho de qué quejarnos porque prácticamente somos como los últimos en la cola, ¿no? Vamos a ser los últimos en permitírsenos trabajar nuevamente, ¿no? Hice una ponencia propositiva en donde le decía al alcalde electo, Luis Fernando Cote Peña, qué era lo que debía hacer para que la cultura en Bucaramanga mejorara, cogiera otro rumbo. Hice la ponencia, el ministro le dijo al alcalde electo, haga lo que dice Pacho y verá que le va bien en ese tema. Y bueno, yo me fui para la casa, me despedí de todos, y en diciembre, eso fue en noviembre, en diciembre, como un 23 de diciembre, me acuerdo muy bien, yo estaba escribiendo el proyecto del Festival de Cuenteros para el año siguiente y recibí una llamada que me dijo, hola Pacho, ¿cómo estás? Y yo, hola, ¿quién habla? Dice Luis Fernando Cote Peña, el alcalde electo. Y, ay, no me mames gallo, ¿quién habla? No, no, en serio, soy Luis Fernando Cote Peña, el alcalde electo. Yo, qué pena, alcalde, es que la verdad, yo no lo conocía, no, todavía trabajó en su campaña, nunca lo había visto antes. Es que quiero que venga a mi oficina ya mismo, en 1 hora lo espero para que conversemos un tema. Ese día mi mujer se había llevado el carro, yo vivía en la paralela del bosque, tuve que cruzar la autopista, coger el primer bus que pasara por allí. Pasó un bus de Piedecuesta que no sabía ni por dónde iba a ir ese bus, ¿no? Si por la 15, por la 27, por la 33. Tenía que ir hasta el Parque de las Palmas. El chofer del bus no tenía el más mínimo afán para llegar a su destino. Yo veía que los minutos transcurrían, que ya se había cumplido la hora que él me había dicho.
El caso fue que llegué a su oficina y me recibió, me atendió muy bien y lo primero que me preguntó fue, Pacho, ¿usted qué haría con la biblioteca Gabriel Turbay? Y yo fui honesto con él, o sea, yo hacía rato no iba a la biblioteca Gabriel Turbay, yo me la pasaba en la biblioteca Gabriel Turbay en las vacaciones de la universidad, ¿no? Cuando terminaba el semestre yo me metía en la biblioteca a leer cuentos porque necesitaba alimentar mi repertorio de cuentero. Entonces yo le dije, no, no sé, alcalde, porque hace rato no voy. Hace rato no voy a la biblioteca, dejaron de comprar libros, el edificio se está cayendo, los computadores no sirven, es un desastre. En ese entonces estaba la biblioteca Gabriel Turbay. Y bueno, conversamos como una hora y yo me fui para la casa. Al día siguiente me llegó una tarjeta de invitación a la casa donde se me invitaba al acto de posesión del alcalde, que iba a ser el 1 de enero. Mi padre murió el 31 de diciembre y yo lo enterré el 1 de enero en la mañana. Incluso me estrellé en el cortejo fúnebre, no sé si a alguien le habrá pasado eso, pero yo me estrellé llevando a mi padre al cementerio, el carro quedó vuelto nada, se lo llevaron en una grúa, enterramos a mi padre, nos fuimos a almorzar con Sandra y mi hija Camilita, y no queríamos saber nada de nada, además estábamos a punto de irnos para la casa cuando Sandra dijo, no, vamos, qué pena con el hombre, nos invitó y nosotros le vamos a hacer el feo. Así que nos fuimos para la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, donde iba a ser la posesión, nos sentamos en la última fila como para escaparnos cuando los discursos se pusieran aburridos, y cuando aparece una persona y nos dice, Pacho, tenga la audacia y se sienta en la primera fila. Y yo, ¿cómo así? Este hombre nunca lo he conocido, apenas he hablado con él, y me invita a la primera fila a su posesión. Bueno, nos sentamos allí y cuando leen el gabinete de su administración, cuando leen el director de la Biblioteca Pública Municipal, Gabriel Turbay, y no es un cuento, será el señor Pacho Centeno. Y yo, pero este hombre está loco, ¿no? No lo conozco de nada, apenas he hablado una vez con él. Me pregunta qué puedo hacer con la biblioteca y le digo que no sé y encima me nombra director de la institución. Una cosa extraordinaria, es una anécdota maravillosa y es como el paso, ¿no? El paso a la gestión pública. Hicimos un trabajo muy bonito en aquel entonces, recuperamos la biblioteca, hicimos más bibliotecas y creamos el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga y creamos la estampilla Procultura, que es la institucionalidad que hoy gobierna la cultura en Bucaramanga. Bueno, yo además de contar historias, además de la gestión cultural, también finjo de escritor. No, me gusta escribir mucho, me gusta escribir, estoy todo el tiempo escribiendo. Hoy estoy escribiendo mucho más que antes por esto de la pandemia. No podemos salir a los escenarios a contar historias, los públicos están prohibidos. He estado haciendo como directos por las redes sociales, hice 37 directos. Cuando empezó la pandemia, me conmoví muchísimo con la gente que estaba encerrada en esos pequeños apartamentos. Yo actualmente vivo en la Mesa de los Santos, en una parcela de 2.600 metros. Mi casa es pequeñita, pero mi patio es grande. Y entonces hice estos directos para la gente y fue muy bello porque hubo directos que tuvieron hasta 2.000 personas allí, ¿no? 150, 200, cada noche iba variando. Entonces he vuelto a escribir, había escrito 7 libros de cuentos, de humor crítico, y salió un libro nuevo en medio de esta pandemia, que son los cuentos confinados, que incluso los estoy entregando, bueno, los estoy vendiendo porque tenemos que vivir de algo los artistas escénicos, no podemos ir a los teatros, no podemos ir a los colegios, no podemos ir a las universidades, de algo tenemos que vivir, entonces he estado vendiendo mi libro de cuentos confinados, que son versiones propias de los cuentos de antes. Entonces hay una versión de Caperucita Roja, ¿no? Es una versión contrastada entre la versión de Charles Perrault, que fue el primero que la escribió en el siglo XVII, y la de los hermanos Grimm, que la escribieron en el siglo XIX. Hay una versión contrastada, con un humor exquisito, eso sí, se garantizo que se van a reír mucho. Y hay otras historias clásicas de Esopo y de otros, ¿no? De otros fabulistas. Bueno, yo tengo 4 maravillosos hijos, 4. A pesar de que mi hija Camila esté arriba en el universo, entre las estrellas, ella sigue viviendo conmigo todo el tiempo, siento que me acompaña y siento que está ahí presente. Entonces mi hija Camila, ella estudiaba artes audiovisuales en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, era una diva, era una niña muy pila, muy inteligente, con una gran sensibilidad.
Me dejó un nieto maravilloso, José Alejandro. Y bueno, está también Alejandra, que es abogada, ¿no? Y tiene una personalidad distinta, pero maravillosa también. También me dio una nieta maravillosa que se llama Julieta. Tengo a mi hija Diana, que es ingeniera mecatrónica y electrónica, trabaja con una multinacional. Ella no sacó nada de lo artístico, pero también me dio un nieto maravilloso que es Tomás. Y Nicolás, ¿no? Nicolás, que es el varón de mis hijos, el último de ellos, que es músico, que es compositor, que es arreglista, que es un chico que apenas tiene 18 años, pero tiene claro lo que quiere ser en la vida, y que es una persona extraordinaria. No solamente es un buen hijo, sino que también es una buena persona, es una persona que tiene una visión del mundo muy estructurada y muy clara, y del cual también me siento muy orgulloso, como de los demás. Bueno, yo quiero felicitar a la Corporación Festival de Cuenteros, a Corfescu, y agradecer en nombre de ellos, aunque yo no haga parte de la corporación, al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga por el apoyo que está brindando a este proyecto. Los artistas escénicos estamos confinados y seguiremos confinados, incluso si ustedes son desconfinados en poco tiempo, porque la reunión de personas está prohibida, la reunión de los teatros está prohibida. Es decir, no estamos trabajando en lo que nos gusta trabajar, no estamos haciendo lo que nos gusta hacer, estamos encerrados. Podemos escribir, podemos producir, pero no podemos vivir de lo que hacemos. Es muy complicado. Entonces, este apoyo que se le da a este proyecto a través de la asistencia a estos programas, con esta programación exquisita, es un apoyo que se da a nombre de toda la gente del teatro, a nombre de toda la gente de las artes escénicas, que estamos en la misma situación. Y tenemos que resistir, porque el teatro ha resistido a través del tiempo, a través de la historia de la humanidad, a muchas pandemias, a pandemias mucho más agresivas y poderosas que esta que estamos viviendo. Tenemos que salir adelante porque las cosas como el teatro tienen sentido, no pueden desaparecer, ni los teatros como recinto, ni el teatro como un quehacer humano en donde se expresa el sentimiento y la razón de ser de nuestra existencia. Así que, gracias.